Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy en Analista Jorge Ángel García reacciona a este tema de actualidad nacional. Yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma muy evidente de adoctrinamiento, porque es obligar al tiempo de una persona a que esté en un lugar que muchas veces no quiere estar, porque, o sea, garantizar que un niño vaya al colegio, vaya a la escuela, no quiere decir que tenga calidad o que vaya a tener un montón de cosas, porque es que el sistema educativo está muy mandado a recoger. El sistema educativo... Susana, ¿tú fuiste al colegio? Esa es la pregunta que yo te quiero hacer. Porque es que es incomprensible que tú digas que el sistema educativo en Colombia está mandado a recoger. Es cierto que el sistema educativo en Colombia tiene deficiencias, que la educación en Colombia necesita transformaciones, que la educación en Colombia necesita modificaciones, necesita mejoras, necesita reestructuraciones. Pero de ahí a decir que el sistema educativo está mandado a recoger, no es aceptable. Además, la representante para decir esto debe tener pruebas, debe tener una serie de argumentos válidos, sólidos, coherentes, que tengan un sustento científico, un sustento teórico, un sustento metodológico, pero no decir cosas así de buenas a primeras sin tener razones de peso que puedan constatar de verdad lo que ella está afirmando. Porque primero ¿qué está diciendo? Primero está diciendo que es una forma de cohesión, como de sugestión al niño, que es un formato de instrumentalización. Pero es que los padres de familia en Colombia no obligan a sus hijos y no obligan a los niños y a las niñas a ir a los colegios, a ir a estudiar. Todo lo contrario. Ya existe desde hace muchos años unos parámetros conductuales en cada familia que no viene precisamente de que se le estén inculcando y se le estén imponiendo, así como algunas ideologías hoy sí se están imponiendo en los colegios y en las escuelas de Colombia y en el sistema educativo, que quieren que sean impuestas, pero la educación es completamente voluntaria. Recordemos que nuestros papás a nosotros nos llevaban desde muy niños al prekinder, nos llevaban al jardín, porque es que a los niños de Colombia hoy se les enseña desde casa, pero ellos también van a aprender afuera. Es una educación dentro, en sus familias, pero también es una educación por fuera en las instituciones educativas. Y allá en esos espacios, desde el jardín y desde prekinder, ellos van a tener una interacción con otros niños, con otras niñas. Allá en esos espacios ellos van a tener la oportunidad de aprender de su entorno, van a tener la oportunidad de dialogar con los demás. Y así en ese proceso de crecimiento hasta llegar a los espacios de media académica, primero de bachilleres y así sucesivamente en adelante. Pero lo que yo les he venido diciendo, amigos, o sea, el sistema educativo en Colombia es cierto, no es del todo bueno. Le faltan muchas cosas por mejorar, le faltan muchos elementos que se tienen que tener en cuenta en los próximos años para que el sistema educativo en Colombia pueda ser muchísimo mejor, mucho más incluyente, mucho más inclusivo, mucho más transparente y mucho más de acuerdo a el futuro y de acuerdo a lo que estamos lo que estamos viviendo más adelante. Pero no considero y no creo que, como lo dice Susana Boreal, en realidad, para los que no saben, ella se llama Susana Gómez.
Y Boreal creo que es un alias o es una forma como ella es más conocida popularmente, pero en realidad ella se llama Susana Gómez. Sigamos. Muchas veces no funciona por diferentes razones. Hay muchos niños que simplemente no quieren ir a estudiar y se enferman y un montón de cosas porque son ambientes muchas veces súper hostiles también. O sea, nosotros metemos a 40, 50 niños en un salón con una profesora o un profesor sin garantías, o sea, con todas las cosas en contra, y nosotros pretendemos que eso es una educación de calidad, y lo que realmente estamos haciendo es preparándolos para la explotación laboral que viene después. Ahora, sí es cierto que en muchos colegios de Colombia, sobre todo los de las zonas rurales, son insuficientes para la capacidad que deberían tener. Es muy cierto lo que ella plantea en este sentido, pero esto requiere de una mejor cobertura educativa y una mejora en la infraestructura y en la sede física de las instituciones educativas y de los colegios y de las escuelas. Pero no quiere decir que el sistema educativo esté mandado a recoger, porque es que cuando tú hablas, Susana, de que todo el sistema está mal, no podemos decirte que todo el sistema está mal. Pero si tú dices, el sistema necesita mejoras, te creemos. Porque la misma pregunta que te hice yo al inicio del programa, ¿tú fuiste al colegio? ¿O tuviste que haber ido al colegio? No, creo que no. Yo estoy muy de acuerdo, y en lo que puedo estar de acuerdo con Susana Boreal es que en los colegios y en las escuelas de Colombia, desde primero de bachiller, desde la academia, es decir, desde que están en el bachillerato, se les deben enseñar materias para la vida. Aunque el sistema educativo enseña materias como matemáticas, física, química, español, lingüística, inglés y otras asignaturas como ciencias sociales, historia, geografía, es muy importante que se aprenda esto en los primeros años y en la adolescencia, pero también es importante que se incluyan materias como crecimiento personal, que se incluyan materias como defensa personal, que aparte que en la educación física hayan este tipo de materias, pero también que hayan asignaturas como mercadeo, como administración de empresas, cómo crear un negocio, cómo puede el niño, la niña o el adolescente, desde que está en esos espacios, en esos grados, en su escuela y en su colegio, poder vincularse a una actividad laboral desde su colegio, desde su escuela, a manera de simulación, porque aún son menores de edad. Deben estar en el colegio, pero deben estar aprendiendo una serie de ciencias y una serie de saberes que, al contrario de lo que dice Susana Boreal, les puedan servir para la vida. Aunque también estoy de acuerdo que las materias y las asignaturas que se enseñan hoy en día también les sirven para que el estudiante, el niño, la niña o el adolescente sean críticos, puedan ser constructivos, puedan aplicar criterios metodológicos, puedan pensar, puedan razonar. Entonces, en ese sentido, creo que no está bien el decir que el sistema educativo en general está mandado a recoger. Continuemos. A que se metan a una empresa también un montón de horas al día sin poder después descansar y tener un montón de tiempo para... Ella menciona que los estudiantes, una vez salgan, van a ser objeto de explotación laboral. ¿Explotación laboral? Si uno es contratado en una empresa, pues uno tiene unos derechos. Y si esa empresa los está vulnerando, hay unas instancias a las cuales ese trabajador puede ir con pruebas. Pero tanto los niños como las niñas están en los colegios voluntariamente, no porque los obligan. Porque ellos quieren aprender. Así como un trabajador en una empresa está voluntariamente, nadie lo obliga.
Y si él siente que está siendo esclavizado o que se están vulnerando sus derechos, hay unas instancias a las cuales puede ir. Y mientras la empresa o la compañía respete los derechos de los trabajadores, no puede considerarse una explotación. Para poder hacer lo que se les dé la gana o tiempo para estar con sus familias y un montón de cosas. Con el sistema de salud también, el sistema para que uno lo atiendan, entonces uno tenga que estar un montón justificando un montón de enfermedades para poder